E Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Génesis 26, 17 y 18. Mientras seguimos con nuestra consideración de la actividad de los filisteos, quiero enseñarles una vez más que la historia de la Iglesia asimismo establece este principio que puse en el último capítulo. La historia de la Iglesia demuestra sin lugar a dudas que el problema ha consistido siempre en que los filisteos han bloqueado los pozos y han tirado material el cual está entre la gente y su necesidad. Déjenme dar la evidencia. Creo que puedo resumir la historia de la Iglesia en esta manera. El ocultamiento y el abandono de ciertas verdades y ciertos aspectos de la vida cristiana siempre ha sido característica principal de cada época de la declinación en la larga historia de la Iglesia. Es el primer punto. Si usted lee la historia de la Iglesia y mira estos periodos de decadencia cuando la Iglesia estaba moribunda y no parece tomarse en cuenta, usted encontrará que sin una sola excepción, lo que más ha caracterizado la vida de la Iglesia en ese momento ha sido una negación o una ocultación o bien un descuido de ciertas verdades fundamentales que son esenciales para toda la posición cristiana. Podría ilustrar esto con más detalles. Permítame darles ejemplos más notables. Tomemos por ejemplo la Edad Media, seguido por el periodo anterior a la Reforma Protestante del siglo XVI. ¿Cuál era la gran característica de la Iglesia en ese entonces? Era esta precisamente: las verdades vitales de la salvación no se veían, estaban completamente ocultas, atestadas, cubiertas por toda esa masa de enseñanza que caracterizaba a la Iglesia católica de la época. Estas personas no tenían vida espiritual, se mantuvieron en la oscuridad y en la ignorancia, no conocían las grandes verdades del Evangelio y de la salvación. ¿Por qué no? Debido a que fueron cubiertas por estas otras cosas. Pero ahora vamos al siglo XVIII. Antes del gran despertamiento evangélico en el siglo XVIII, ese avivamiento particularmente en esta nación lo asociamos con los nombres Whitefield y Wesley. Hallaremos exactamente lo mismo. Antes de ese gran despertamiento, la condición de la Iglesia, una vez más, era como yo la estoy describiendo en ese momento. Estaba moribunda, era inútil. La gran mayoría de la gente no asistían a un lugar de adoración. Había poca evidencia del cristianismo vital. ¿A qué se debía esto? Bueno, todo el estado de la Iglesia en ese tiempo era una vez más una repetición más o menos similar a lo que se había obtenido antes de la Reforma, en una forma un poco diferente, por supuesto. ¿Qué era? Era que esas grandes doctrinas de la fe cristiana no estaban siendo predicadas, no se creían. El clima controlador era el que se le llamaba deísmo. Ese sistema de verdad cortaba a Dios de un interés en su propio universo. El deísmo y el racionalismo estaban en control. Hubo ciertos hombres que fueron perturbados por esto. Allí estuvo el gran obispo Butler, el cual escribió su famosa analogía de la religión. Él escribió ese libro para oponerse a la mortandad del deísmo y el racionalismo. Pero eso, como pueden ver, era el estado de la Iglesia. Esas aguas vivientes de la salvación estaban escondidas, tapadas por el racionalismo y la filosofía. Y una vez más, de una manera más interesante, cuando se llega a leer la historia del emanar del estallido del gran avivamiento de 1859, en particular en Irlanda, usted encontrará exactamente lo mismo. El periodo anterior a la reactivación fue, de nuevo, que se caracterizaba por la misma falta de vida, una terrible falta de vida, y tomó una forma particular. Años antes de ese avivamiento, la Iglesia Presbiteriana de Irlanda del Norte se había extraviado en sus doctrinas. Había abrazado una doctrina que se llamaba arrianismo. El arrianismo niega la eternidad y la divinidad del Señor Jesucristo. Arius enseñó que el Señor Jesucristo fue un ser creado, que no era coigual y coeterno con el Padre. Se le negaba su divinidad. Ahora, esa era la causa de la situación de la Iglesia, su absoluta esterilidad e inutilidad. No fue hasta que fue corregida y barrida que la Iglesia volvió a la verdadera doctrina, que el renacimiento estalló entre la gente. No pues mi primera pieza de evidencia. El ocultar, el abandonar estas ciertas verdades fundamentales siempre ha sido la característica principal de la vida de la Iglesia en todas las épocas de falta de vida y de decadencia.
En segundo lugar, ningún avivamiento jamás se ha conocido en la historia de las iglesias que niegan o ignoran verdades esenciales. Considero que este es un punto increíblemente importante. Usted nunca ha oído hablar de un avivamiento en las iglesias llamadas iglesias que niegan artículos cardenales y fundamentales de la fe cristiana. Por ejemplo, usted nunca ha oído hablar de un avivamiento entre los unitarios. Y usted nunca ha oído hablar de esto porque nunca ha existido. Eso es un simple hecho de la historia, y seguramente nos corresponde para enfrentar ese hecho. En tercer lugar, se encuentra muy claramente en la historia de la Iglesia que estas iglesias se han opuesto siempre, y siempre han perseguido a los que han estado en medio de un avivamiento. De nuevo, esto es historia y no mi propia opinión. Hace 100 años, cuando aconteció este gran avivamiento, los unitarios se opusieron en los Estados Unidos, en Irlanda del Norte y en todas partes. Ellos siempre se oponen al avivamiento. Ellos están obligados a ser coherentes con ellos mismos, son racionalistas y lo odian. También leerá en la historia de Irlanda del Norte, por ejemplo, que hace 100 años la Iglesia Católica Romana de la época estaba poniendo a la venta la llamada agua bendita e instando a la gente a rociarla sobre sí mismos, incluso a beber a fin de evitar y evadir esto que estaba siendo llamado avivamiento. Me refiero a estas cosas no porque me da algún placer hacerlo, sino por una sola razón, que si realmente estamos preocupados por un avivamiento, tenemos que descubrir las cosas que impiden el avivamiento. Y es el ocultamiento de verdades y doctrinas vitales que siempre ha hecho esto. Mi último principio de este apartado es que, sin una sola excepción, es el redescubrimiento de estas doctrinas esenciales que ha llevado finalmente a un avivamiento. Siempre hay un requisito previo para el avivamiento. Parece venir de repente, y en cierto sentido lo es, pero si se fijan bien en la historia, siempre se darán cuenta que había algo en voz baja, había un preliminar, una preparación inobservable por personas, y la preparación invariablemente ha sido un redescubrimiento de estas grandes y gloriosas verdades centrales. Tomemos por ejemplo la historia de la Reforma Protestante. Fue solo después de que Martín Lutero había visto repentinamente la gran verdad de la justificación por la fe sola que vino el avivamiento protestante. Se estaba regresando de nuevo a la verdad en las epístolas a los Gálatas y a los Romanos, que preparó el camino para la venida del Espíritu. Sucedió en este país y en todos los países donde la Reforma se extendió. Era lo mismo en el siglo XVII. No en el mismo grado tal vez, pero fue el énfasis en que estas verdades que se llevaron a la gran bendición que se vivió en la era puritana. Entonces en todo el mundo sin duda tiene que saber que eso fue lo que sucedió en el siglo XVIII. Allí estaba esa falta de vida. El obispo Butler escribió su libro, La analogía de la religión, y se iniciaron las conferencias de Boyle. Y en un intento de contrarrestar este racionalismo, pero no sirvió de nada. De pronto el avivamiento parecía venir. Whitefield y Wesley y otros como ellos aparecieron, sí, pero ¿cómo vino el avivamiento a través de estos hombres? Bueno, la historia es bien conocida. Lo que realmente hizo posible que Juan Wesley tuviera la experiencia fue cuando su corazón se sintió extrañamente calentado por el Espíritu Santo. Fue algo que sucedió 3 meses antes. Él tuvo la experiencia el 24 de mayo de 1738. Sí, pero en marzo de ese mismo año se abrieron sus ojos a la verdad de la justificación por la fe sola. Fue solo después de haber visto eso y lo que había aprendido que el Espíritu Santo descendió sobre él y empezó a usarlo. Y esto no solo es cierto en Wesley, lo había ya sucedido también en cierto sentido a Whitefield. Y desde luego, si a su vez miramos a Gales, encontramos exactamente lo mismo. En ese tiempo el más grande predicador era un hombre llamado Daniel Rowland, y el obispo Ryle se aventura a decir que era posiblemente el más grande predicador desde los tiempos de los apóstoles. Su historia era exactamente igual que los demás. Era un cura, un predicador, pero su ministerio era inútil y muerto y no pasaba nada. Entonces un día se fue a escuchar a un predicador llamado Griffith, y convencido y condenado por la verdad de la justificación por la fe solamente. Y solo unos pocos meses después de ver esa verdad y darse cuenta de que a pesar de que aún no había sentido su poder, que de repente un día, mientras tomaba un servicio de comunión, el Espíritu Santo descendió sobre él y lo llenó, y un gran avivamiento estalló en Gales en el siglo XVIII. Ahora, este es siempre el caso, y como ya os he recordado, era lo mismo hace 100 años, sobre todo en Irlanda del Norte.
fue cuando se deshicieron de este arrianismo y vieron la importancia de la plena verdad sobre la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que vino la poderosa bendición. Así que insto a que hay ciertas verdades que son absolutamente esenciales para el avivamiento, y mientras se niegan estas verdades o se descuidan o se ignoran, no tenemos derecho a esperar la bendición del avivamiento. Los filisteos siguen llegando y tiran su tierra y su basura, y el agua de la vida se oculta a la vista. Ahora bien, lo confieso libremente que si hubiera consultado mis propias inclinaciones, no estuviera refiriéndome a estas cosas. Sé que estoy de nuevo exponiéndome a la acusación de censura y la crítica de los demás, y del separatismo y del individualismo y no la cooperación. Pero después de todo, si un hombre permite que sus propios sentimientos y su propia reputación afecte su declaración de la verdad que él cree, no tiene nada de qué hablar. No es una tarea agradable para mí tener que hacer referencia a estas cosas. Lo hago solo porque tengo esta convicción profunda sobre la base de la Escritura que, si bien estas verdades son descuidadas, negadas o incluso ignoradas, no se puede tener un avivamiento. Debemos comenzar con ese trabajo de los filisteos. No sirve de nada decir vamos a orar por un avivamiento. Hay algo que tenemos que hacer antes de eso. El trabajo de los filisteos se debe eliminar. Eso es lo que hizo Isaac. Él cavó otra vez los pozos que habían hecho en los días de Abraham su padre. Ellos limpiaron la basura y los desechos y la tierra, y allí estaba el agua como antes. Cada avivamiento muestra claramente ese trabajo preliminar siempre. Hay por lo tanto ciertas cosas que tengo que poner ante ustedes, ciertas verdades que deben ser creídas. Un avivamiento no puede ocurrir mientras se niega estas verdades, porque lo que debemos mirar a ellas y hay que tomarlas en el orden correcto. Entonces vendrá el avivamiento. ¿Qué pues son las verdades que se niegan y se ocultan por la obra nefasta de los filisteos? Aquí está la primera. La verdad sobre el Dios soberano, trascendente, viviente, que actúa, interviene y estalla en la historia de la iglesia y de los individuos. Tengo que empezar con eso. Es la base de todas las doctrinas. Consideremos, por ejemplo, lo que el apóstol Pablo escribió a Timoteo. Las cosas estaban difíciles. Timoteo estaba preocupado, fue perdiendo la esperanza, él se preguntaba lo que al futuro le acarreaba. Pablo era anciano y estaba cerca de la muerte, y ahí estaba Timoteo asustado y alarmado. Pablo le escribe y dice: lo que usted dice es muy cierto, conozco a estas personas que están negando las verdades y así sucesivamente. Y entonces él dice: pero el fundamento de Dios está firme. Segunda a Timoteo 2:19. La base de todo es el soberano trascendente Dios que en su eterna gloriosa libertad actúa e interviene e interfiere con la vida de toda la iglesia y de los individuos. El fundamento de Dios está firme. Y si hay algo que es más evidente que cualquier otra cosa en la vida de la iglesia hoy, es el fracaso para empezar creer esta verdad. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos el Dios de los filósofos, y el Dios de los filósofos no es el soberano, trascendente Dios vivo, es una abstracción. Se habla de la causa sin causa. ¿Qué manera de hablar de Dios? Dios no es una abstracción. Dios no es un concepto filosófico. Dios es y solo Él es. Él es la vida y el autor de toda la vida y el ser. Y argumentan a su alrededor con sus pipas en la boca y hablan de Él como si fuera un término que se puede manejar y esgrimir. Usted nunca tendrá un avivamiento en esas condiciones. Dios, yo digo, no es una abstracción, alguien con quien se pueda argumentar y encajar en nuestros esquemas. La filosofía siempre ha sido la maldición en la vida de la iglesia y es la maldición de hoy. Otra forma en que se ocultó esta gloriosa verdad de Dios es por lo que la gente llama la filosofía de la inmanencia. Dios en todo. No es Dios trascendente, pero es inmanente. Dicen que Dios está en todo, que se encuentra en toda la naturaleza. No es exactamente un panteísmo, pero se acerca mucho a él. Sin embargo, el argumento es que como Dios está en todo, no se espera que actúe desde el exterior de su creación. Dios está en todas partes, en todo, todo es sagrado, y no les gusta la distinción entre lo sagrado y lo secular. Esa es otra manera de negar su soberanía y trascendencia eterna. Y luego esta otra creencia a la que me he referido como deísmo. Es muy común hoy en día, a pesar de que no se le da a menudo este nombre ahora.
Fue llamado así hace 200 años, pero se le debe de dar ese nombre en el día de hoy también. Es una creencia acerca de Dios que cree en Él como creador solamente. Se dice que Dios creó el mundo, pero no tiene más interés en él. El deísmo admite una especie de providencia divina, pero solo en el ámbito de las cosas materiales, no en el ámbito de lo moral ni en el reino de lo espiritual. Dios está, por así decirlo, excluido de su propio universo. Él lo hizo como un gran relojero hace un reloj, y después de haberlo hecho, solo le permite seguir adelante por su propia cuenta. No tenemos que quedarnos aquí, pero pido que examinen incluso sus propios pensamientos y se den cuenta de los pensamientos que están controlando a muchos en la iglesia cristiana de hoy. Sus ideas de Dios, que es un Dios que no interviene. Él es un Dios que no actúa, un Dios a que siempre han tenido que acercarse. Ellos siempre se mueven mientras Él permanece lejos en alguna eternidad lejana, absolutamente impasible e inmóvil. Él es el Dios lejano, y por consiguiente no creen en el avivamiento, porque eso significa esencialmente Dios actuando, Dios entrando, Dios irrumpiendo. Así que tenemos el Dios de los filósofos o el Dios de los deístas y racionalistas, y con ese Dios jamás experimentaremos un avivamiento. De hecho, la oración se convierte casi en una pérdida de tiempo y bastante ridícula. ¿Cuántas veces esa es precisamente la actitud de muchas personas en la oración? Es algo formal y mecánico, o bien leen sus oraciones o salen de paso para arriba. No hay contacto vivo, no se espera nada. Dios es desterrado en su propia eternidad y el hombre ocupa el centro del escenario. Son sus pensamientos acerca de Dios que importan, no el pensamiento de Dios sobre él. ¿Cuál es tu creencia sobre Dios? ¿Crees en el Dios soberano, trascendente, eterno del universo que está activo todavía? Nuestro Señor dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabaja. Juan 5:17. No es inmanencia en alguna trascendencia que casi lo hace desaparecer del universo, sino ambas. Dios arriba y sin embargo con nosotros, vivo, interfiriendo en nuestras vidas, un Dios que visita a su pueblo. ¿Cómo podemos orar a menos que seamos claros y correctos en nuestras ideas sobre el Dios soberano y Dios vivo? El trabajo de los filisteos, ya ves, ha sido la de ocultar eso, y ese trabajo debe ser eliminado antes de que podamos volver otra vez a las aguas. La segunda verdad que se ha ocultado desprende de la primera. Se trata de la autoridad de este libro, la autoridad de la Biblia. El trabajo de los filisteos es invariablemente esto. Debemos tener en cuenta que por lo general, debido a que hay grupos y divisiones incluso entre los filisteos, niegan la revelación. Por supuesto, si el punto de vista de Dios es lo que he descrito, no se puede tener la revelación. Ellos no creen en la inspiración. En realidad no creen que Dios ha revelado la verdad acerca de sí mismo en las proposiciones, así como en declaraciones como se registran en la Biblia. ¿Cuál es, pues, su posición? ¿Cómo llegan a la verdad? Su respuesta es que llegan a la verdad mediante la búsqueda, por su razonamiento, por su comprensión y por su especulación. Ahora, esto se puede poner muy simple. Todo el énfasis hoy en día está en la búsqueda del hombre por Dios, como si Dios nunca se hubiera revelado a sí mismo en absoluto. Pero el caso de la Biblia es que Dios está buscando al hombre, y se ha revelado al hombre, porque el hombre mediante la búsqueda no puede encontrar a Dios. Esa es la propuesta fundamental, y eso es lo que se está negando. Hoy en día todo está siendo gobernado y controlado por los filósofos y los pensadores, por lo que piensan acerca de Dios y desafían a Dios y hacen a Dios a su propia imagen, y no es Dios, es una mentira. Ahora, mi argumento es que mientras este sea el caso, no tenemos derecho a hablar de avivamiento, o ni siquiera de esperarlo, y menos aún existe la esperanza para él. ¿Cuál es nuestra autoridad final en todas estas cuestiones? ¿Qué debo saber acerca de Dios y la posibilidad de bendiciones aparte de lo que tengo en la Biblia? ¿Puedo reclamar que mi mente y razón pueden elegir lo que es correcto y lo que está mal, y que solo yo necesito aferrarme a lo que yo estoy de acuerdo? Eso me hace a mí la autoridad, no a este libro. Eso hace que mi razón sea el estándar y no la revelación de Dios. Si usted lee la historia de todos los avivamientos del pasado, usted encontrará que ha existido periodos donde los hombres y mujeres han considerado este libro como la revelación de Dios y la verdad concerniente a él y la relación del hombre con él y todo lo que esto involucra. Han creído que este libro ha sido escrito por hombres quienes fueron divinamente inspirados,
Ellos se han sometido a él. Ellos no se han impuesto sobre él como jueces y como aquellos que deciden qué es lo que está correcto e incorrecto. Pero los filisteos han estado terriblemente activos durante los últimos 150 años. Las condiciones están de esta manera porque la gente no tiene ninguna autoridad. Han negado la autoridad de las escrituras, han puesto sus propias opiniones, su propia filosofía, su propia ciencia, su propio aprendizaje, todas estas cosas sobre las aguas. El elemento sobrenatural es descartado. No se creen en los milagros, la ciencia supuestamente es incompatible con ellos. Todas estas cosas se han cubierto. Cualquier actividad directa de parte de Dios es sospechosa porque no se ajusta a los sistemas filosóficos de los hombres. Estas son cosas urgentes. Les ruego que lean la historia del pasado y ustedes descubran que nunca ha existido un avivamiento cuando los hombres han puesto sus propias ideas y sus propias opiniones antes que la autoridad de la palabra de Dios. El tercer gran artículo esencial de la fe que ha sido ignorado es el hombre en el pecado y bajo la ira de Dios. Aquí está una doctrina que el hombre natural abomina. Siente que es un insulto para él. Siempre ha sido así. Vaya otra vez y lea las historias y encontrará que en todos los periodos de falta de vida y de decadencia, la gente no creía en el pecado de esa manera. Ellos no creían en la ira de Dios. Y supongo que no hay dos cosas en relación con la fe cristiana que son tan abominables hoy como la doctrina del pecado y la doctrina de la ira de Dios. La gente está tratando de justificar el pecado en términos de psicología. Dicen que es un insulto a la humanidad. Y en cuanto a la idea de la ira de Dios, porque dicen no es Dios en absoluto. Ese es el Dios primitivo del Antiguo Testamento. ¿No dijo un prominente predicador hace tiempo que no creía en el Dios del Antiguo Testamento, sentado en la cima del monte Sinaí gritando su ira y su condenación? Dijo que creía en el Dios de Jesús. Dicen que la idea de la ira de Dios es incompatible con la doctrina del amor de Dios. Ahora, estoy llamando a estas declaraciones el trabajo de los filisteos, porque la mera historia de cada avivamiento trae esto inmediatamente. Los hombres y las mujeres en medio de los avivamientos son, en su primer instante, conscientes de dos cosas por encima de todo lo demás. Uno de ellos es su propia maldad indecible. Cuando se tiene avivamiento, usted ve a hombres y mujeres gimiendo, agonizando bajo la convicción de pecado. Son tan conscientes de su indignidad y su vileza que sienten que no pueden vivir. Ellos no saben qué hacer consigo mismos, ellos no pueden dormir, ellos están en agonía de alma. Si usted lee la historia, verá que eso es lo que se destaca. La verdad de la Biblia es que el corazón humano es engañoso sobre todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? En mí, dice el apóstol Pablo, es decir, en mi carne, no mora el bien, miserable de mí. Y en los hombres y mujeres en medio de los avivamientos se siente como lo hizo Pablo. Ven su propio pecado, están horrorizados y claman por su liberación. Pero luego que se enfrentan a la ira de un Dios santo y que es la causa de su más intensa agonía, ellos saben que son merecedores de esa ira y que Dios, si es Dios, debe odiar el pecado con toda intensidad de su naturaleza divina y de su ser. Y saben que en efecto así es. Él nos lo ha dicho en su palabra. Se encuentra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El Jesús que la gente pone en contra del Antiguo Testamento enseñó acerca de la ira de Dios. Él habló sobre el infierno. Él habló sobre el lugar donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Él es quien pronunció estas palabras, estas ideas, está en todas partes del Nuevo Testamento como en el Antiguo. Y no conozco nada que sea tan terrible en toda la Biblia como la declaración en el último libro, en Apocalipsis 6, lo cual nos habla de aquellos hombres y mujeres que al final, cuando lo ven, llamarán a las montañas y a las rocas que caigan sobre ellos para esconderlos. ¿De qué? De la ira del Cordero, el Cordero de Dios, la encarnación de su amor. La ira es lo más aterrador de todo. Eso es lo que sucede en cada periodo de avivamiento y despertamiento. Los hombres tiemblan en presencia del viviente y santo Dios, y como ven su propia indignidad, no saben qué hacer ni a quién recurrir, y están en agonía, tal vez durante días y días. Eso es lo que existe en el avivamiento, y sin embargo, ¿no es esta la verdad misma que está siendo negada y ridiculizada en la actualidad? ¿No está esto por encima de todas las cosas en que los filisteos han emitido su tierra y sus desechos? Yo no solo estoy contendiendo por la doctrina, Dios me guarde de hacerlo,
y no estoy ansioso por luchar, pero me gustaría declarar este punto con urgencia, a causa de mi profunda convicción de que hasta que los hombres y las mujeres de la Iglesia cristiana no se humillen y caigan a tierra ante este Dios santo y justo, para usar el término de Jonathan Edwards, Dios airado, no veo ninguna esperanza de avivamiento. Es nuestra arrogancia, es nuestro orgullo, es nuestra tendencia a fijarnos y a definir a Dios a nuestra propia imagen, en lugar de caer y postrarse ante Él. Es eso lo que se interpone entre nosotros y estas poderosas bendiciones. Por otra parte, si no tenemos esta base, no tiene sentido seguir. Usted ve, no es suficiente decir que cree en el Señor Jesucristo. Estaremos estudiando la doctrina de su persona y su obra, pero no se puede creer en Él verdaderamente a menos que empieces con este soberano, trascendente, santo Dios, quien es y que actúa. Si usted no se somete enteramente a la revelación que Él ha dado, y si usted no está enterado de la plaga de su corazón y la fealdad de la naturaleza que ha heredado originalmente de Adán, y si usted no ve su desgracia y la desesperación absoluta ante este Dios santo, Dios justo, que odia el pecado con la totalidad de su ser, no tienes derecho a hablar de un avivamiento, ni orar por él. El avivamiento revela por encima de todo la soberanía de Dios y el pecado, la impotencia, la desesperanza del hombre en el pecado. Que Dios nos dé la gracia para meditar sobre estas cosas. ¿Qué cree usted acerca de Dios? ¿Cómo te acercas a Dios? ¿Cuál es tu actitud ante su presencia? Empecemos por nosotros mismos. Esto es personal, es para todos y cada uno de nosotros. En los avivamientos Dios se apodera de hombres desconocidos de los cuales nadie ha oído hablar, insignificantes, por así llamarlos, los miembros de la iglesia. Y es a través de esas personas que a menudo ha hecho sus obras poderosas. ¿Quién sabe? ¿Puede ser alguien cuyo nombre nunca se ha oído en el instrumento de Dios en el avivamiento que anhelamos? Por lo tanto, le hago un llamado a usted. Tenga en cuenta estas cosas. ¿Hay claridad acerca de ellas? ¿Hay alguna evidencia de las obras de los filisteos en tu vida y en tu corazón? Si la hay que sacarla. Vuelva a los fundamentos.